Bueno, hermano, feliz noche, que Dios les bendiga. Hoy tenemos la clase de discipulado y el tema es cómo dar estudios bíblicos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar con la primera lámina, ¿no? Eh, es un compromiso, es como se diría un mandato de nuestro Señor Jesucristo, el dar estudios, el enseñar sobre la palabra, dado que Él mismo nos lo dijo. En Mateo 28, en la Gran Comisión, en el versículo 20, o sea, en el versículo 19 y 20, Jesús dijo, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Doctrinad es enseñar doctrina. Y dijo, doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, noten la palabra, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces aquí vemos que parte integral de la Gran Comisión es enseñar. Cuando estudiamos el tema del ministerio en tres áreas, predicación, enseñanza y curación, ahí pues entendimos que una rama importante de la obra es enseñar. Ahora, Jesús dice enseñar las cosas que Él mandó. Noten, lo que Él mandó, no las tradiciones de los hombres, no la cultura del país, sino enseñar lo que Él mandó. Ahora bien, nosotros de ahí sacamos pues o de ahí vemos la necesidad de enseñar la palabra, porque lo que Jesús enseñó es la palabra. Ya sea que se lo enseñó a los profetas del Antiguo Testamento o en persona cuando estuvo en la tierra, que están los evangelios, o a través de los apóstoles. Y aquí tenemos pues una cita del libro Obreros Evangélicos y dice, el plan de celebrar estudios bíblicos es una idea de origen celestial. Es decir, que esto no es un invento de la corporación que se lo ideó ahora. No, esto es algo que viene desde la época de los pioneros y como dice aquí Elena de White, es algo que viene del cielo, una idea de origen celestial. Muchos son los hombres y mujeres que pueden dedicarse a este ramo del trabajo misionero. Pueden desarrollarse así obreros que sean poderosos para Dios. Por este medio la palabra de Dios ha sido dada a millares y los obreros se han puesto en contacto personal con personas de todas las naciones y lenguas. La Biblia penetra en las familias y sus verdades sagradas penetran en la conciencia. Entonces noten que los estudios bíblicos vienen del cielo y el objetivo es que lleguen a lo más íntimo del hogar, que son la familia. Esto lo hacían los discípulos, que vemos por ejemplo antes del concilio de Jerusalén. Vemos allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículo 42 qué hacían los apóstoles. Todos los días estaban en el templo y por las casas, noten, por las casas, por eso los sombreamos, por las casas. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces noten que eran dos las labores que hacían en las casas, enseñar y predicar. También el apóstol Pablo, cuando se une pues al cuerpo de los apóstoles, él también aplica la misma metodología. Dice, como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Entonces aquí en este versículo encontramos, de igual forma que en el anterior, que habla de el templo y las casas, encontramos que hay dos tipos de enseñanza. Una enseñanza pública, una instrucción pública, corporativa, a la congregación o al templo, y una enseñanza más reducida que se da en las casas. Esa enseñanza que se da en las casas es lo que nosotros llamamos estudios bíblicos.
vemos que tiene un fundamento bíblico, como ya dijimos, no es de la tradición, no es algo que inventaron la Corporación Adventista de Apostasía para ganar un blanco, no, no, no. Esto es algo que viene del cielo, es algo que tenemos nosotros que pues aplicar y evidentemente tratar de hacerlo según el tiempo que vivimos, la circunstancia en la que estamos y los permisos que nos dan ahora el gobierno. Otra cita que habla de los estudios bíblicos como algo venido del cielo, está aquí, una está en Joya de los Testimonios, que dice: muchos serán llamados a trabajar de casa en casa, dando estudios bíblicos y orando con las personas interesadas. Otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 141, que dice: muchos obreros han de hacer su parte, realizando obra de casa en casa y dando estudios bíblicos en el círculo de las familias. Bueno, voy a quitar a los que quieran ver la pantalla en grande tienen que quitar el asunto de cuadrícula. O sea que hay dos opciones en Zoom, ¿no? Lo ponen en cuadrícula o lo ponen en pantalla grande. Entonces usted quite la cuadrícula y denle un clic a la pantalla de mi persona, a mi ventana, para que se le ponga grande en todo, ya sea en la computadora o en el móvil. Entonces, bueno, leíamos la lámina 5 donde decía que seremos llamados a trabajar de casa en casa, dando estudios bíblicos, orando, en el círculo de la familia, ¿no? Y esa es una obra que aquí se menciona, muchos van a dedicarse a esa obra. O sea que el grueso del trabajo misionero de la iglesia debe ser dando estudios bíblicos. Ahora bien, ya entendiendo que tenemos que pues dar estudios bíblicos, que es una idea de origen celestial, que es fundamental. Ahora, hay un punto importante. ¿Qué temas debe incluir un estudio bíblico? Porque a veces, o sea, si decimos estudio bíblico, entonces algunos podrían pensar, bueno, vamos a estudiar toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto? No llegamos a ningún objetivo. Fíjense esta cita, vamos a analizarla. Esto está en Primeros Escritos, la página 63, y dice, comienza como está subrayado allí en azul: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. ¿Cuántas verdades contiene la palabra? Muchas. Son muchas. Pero es la verdad presente en lo que el rebaño necesita. Entonces ahí vamos con lo que hay y lo que se necesita. Hay muchas verdades en la Biblia. La Biblia está repleta de verdades. De Génesis hasta Apocalipsis está gran cantidad de verdades que inclusive sabemos que vamos a estar estudiando por la eternidad. Pero lo que el rebaño necesita es la verdad presente. Entonces noten eso, y eso tenemos que nosotros entenderlo en la mente, en el corazón, y ejecutarlo con la mano. Lo que el rebaño necesita es la verdad presente. Y nosotros tenemos que actuar como pastores del rebaño, como líderes, ¿no? Acuérdense que el apóstol Juan, en profecía, Dios le mostró, en Apocalipsis 1.1 también se lo dijo a Pedro, que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y en Apocalipsis dice que nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces, en ese sentido, todos somos sacerdotes, todos somos pastores. Todos los que ya estamos en la verdad presente somos pastores de los que están en el mundo, de los que no tienen conocimiento, y tenemos que buscar a esa oveja perdida. Ahora, ¿qué es lo que le vamos a llevar cuando los alcancemos? Dice, la verdad presente es lo que el rebaño necesita. Y por supuesto que hay muchas verdades, pero lo que se necesita es la verdad presente. Dice, continúa la cita diciendo, he visto el peligro, o sea, hay un peligro. He visto el peligro que existe
de que los mensajeros se desvíen. Hay un peligro creciente, ya ustedes saben que eso lo estamos viviendo. Un peligro que existe en que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni a santificar las almas o santificar el alma. Entonces, si nosotros nos apartamos de la enseñanza de la verdad presente, estamos incurriendo en ese error, cayendo en ese peligro que se advierte. ¿Y qué es lo que pasa cuando no nos aplicamos a enseñar la verdad presente? Bueno, evidentemente no le damos al rebaño el alimento que necesita. Acuérdense que esto está basado en Mateo 24. Mateo 24 dice el Señor Jesús, hablando justamente en el tiempo que estamos, después que habla de los días de Noé, en el versículo 45 dice: ¿Quién es pues es el siervo fiel y prudente? Siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo. Es un alimento con un tiempo. Alimento a tiempo. No es el alimento a destiempo o afuera de tiempo. No es que el siervo le va a dar el almuerzo a la hora de la cena, ni le va a dar la cena en el desayuno. Hay un alimento para cada tiempo. Ese alimento cada tiempo es lo que llamamos nosotros la verdad presente. Entonces, el que da el alimento a tiempo es el siervo fiel y prudente. Pero el que no, el que se desvía, cae en ese error, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede cuando la gente no da la verdad presente? Bueno, dice, se espacian en temas que no tienden a unir al rebaño, ni a santificar el alma. Y es por eso que usted encuentra gente que piensa que su mensaje es la tierra plana, otros piensan que son las fiestas, y otros piensan que son, qué sé yo, que los grandes líderes del mundo son reptilianos. Otros piensan que el mensaje es, bueno, un montón de cosas, ¿no? Otros piensan que el mensaje solo es hablar del amor de Jesús y más nada. No hablan de la ley, no hablan de las profecías. Tanto unos como otros se han desviado de la verdad presente. Entonces, nosotros podemos correr el riesgo. En este caso, cuando coloco esta cita, porque si nosotros vamos a hacer estudios bíblicos, nosotros nos encontramos con un problema. Primero, hemos venido de la iglesia adventista y hemos crecido trabajando algunos o creyendo que tenemos que dar de estudios bíblicos un folletico que llamábamos la fe de Jesús. Pero resulta que la primera lección de la fe de Jesús habla de la Trinidad, cosa que no es verdad presente, es vino de Babilonia. Y en el resto de ese folleto hay algunos goticas de vino involucradas. Entonces justamente nos topamos nosotros con, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer si alguien nos pide estudios bíblicos o si conseguimos a alguien para dar estudios bíblicos? Bueno, lo primero que tenemos que tener en norte es que los estudios bíblicos que vayamos a dar deben ser de la verdad presente. Deben ser de la verdad presente porque eso es lo que el rebaño necesita. Y aunque haya muchas cosas interesantísimas en la Biblia, esa no es nuestra misión. O sea, por ejemplo, inclusive hoy día podemos nosotros correr el riesgo de desviarnos y pensar que nuestra misión o nuestra labor es atacar el tema de las vacunas y el tema del coronavirus. Ya tenemos más de un año en esto, y podemos desviarnos a pensar que esa es nuestra verdad presente. No es la verdad presente. Nuestra verdad presente la tenemos ya específicamente clara en la Biblia, ¿verdad? La verdad presente son el mensaje de los 3 ángeles o el mensaje de los 4 ángeles. Esa es la verdad presente. Entonces, si vamos a estudios bíblicos, tenemos que escoger una lista de temas de la verdad presente. ¿Cuáles son los temas de la verdad presente? Bueno, los mensajes de los 4 ángeles o de los 3 ángeles y el otro que se le une.
Daniel y Apocalipsis, el mensaje original de 1888. Se me olvidó de leer la parte final de la cita. Dice que en esto, cuando nosotros nos apartamos a otros temas que no son la verdad presente, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa, y lo está haciendo. Entonces, cuando decíamos en verdad presente, tenemos estos. Aquí hay un ejemplo. En ejemplo tenemos estos estudios bíblicos que este servidor ha hecho, que justamente lo he titulado La verdad presente, y que son 25 temas que, si nosotros vemos por lo menos los títulos, abarcan sumariamente o resumidamente el mensaje de los tres ángeles. Bueno en gran manera, enemistad pondré, consumado es, mirad que nadie os engañe, que señal habrá de tu venida. Esos 5 temas que ya los hemos dado en los sermones vespertinos, abarcan justamente la creación, el origen del pecado, el sacrificio de Cristo, la promesa de la segunda venida, Mateo 24. Y luego, ya cuando hablen en la lección 6, en los días de estos reyes, vamos a Daniel 2. 1000 años de paz, habla del milenio. La lección 8, el hogar de los salvados, que habla justamente de la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. La 9, después que ya hemos probado un poco de la miel de la segunda venida y de los 1000 años de paz y de la Nueva Jerusalén, entonces volver hacia el presente, que no vendrá ese Jesús, no vendrá ese reino sin que venga la apostasía. Se habla de la apostasía. En la lección 10 debe venir el anticristo primero, se habla entonces del poder papal. El 11, fíjense, el juicio a la iglesia antes del arrebatamiento. Ahí ya entramos en el mensaje del primer ángel. Así que todas las 10 lecciones son previo al mensaje de los tres ángeles. Y si nos damos cuenta, inclusive los 10 temas primero es como un resumen del mensaje que tenemos nosotros como herencia, no de los pioneros, sino de más atrás, de la Reforma. Nosotros heredamos de la Reforma la Biblia y solamente la Biblia, la justificación por la fe y el concepto de que la Iglesia Católica es la ramera del Apocalipsis y el anticristo es el papado. Entonces, a partir de la lección 11 entramos en el mensaje de los tres ángeles. El juicio, el 12 los libros fueron abiertos, el 13 el santuario será purificado, el 14 hasta 2300 tardes y mañanas, el 15 el clamor de medianoche, que es lo que sucede después del mensaje del segundo ángel y mientras todavía no llega el tercero. En la lección 16 es necesario que profetices otra vez. Ahí se habla del surgimiento del movimiento adventista. El 17, la ley que se ve en el arca del pacto. El 18, un día que señala el Creador, hablando del sábado. El 19, vestidos con la justicia de Cristo, habla del Evangelio, porque en el 17 y en el 18 se ha hablado de la ley. En el 19 se habla del Evangelio, la ley y el Evangelio. El 20, ya entramos en el segundo ángel, la caída de Babilonia, madre e hijas. 21, los Estados Unidos en la profecía, ya entramos en el tercer ángel. En el 20 es el segundo ángel, en el 21 es el tercer ángel. 22, sello de Dios o marca de la bestia, seguimos en el tercer ángel. 23, los tres espíritus inmundos sobre el mundo. Estamos hablando del espiritismo. Y ya los últimos 2 ya es para sellar a la persona, ¿no? Naciendo de agua y del espíritu, una invitación al bautismo. Y el 25 habla del mensaje de prosalud, compromiso a cuidar el templo del espíritu. Entonces ahí tenemos pues un ejemplo de lo que debe ser un estudio bíblico que abarque, como ya hemos leído, la verdad presente. Por eso colocamos aquí que abarca la verdad presente. Bueno, los 4 ángeles, Daniel y Apocalipsis, el mensaje original del 88. Y bueno, usted puede verlo, todo lo que abarque el mensaje de los y que explique, que complemente el mensaje de los tres ángeles, Daniel y Apocalipsis. Todo eso es la verdad presente. Y eso es lo que el rebaño necesita en este tiempo. Hermano John, ¿y sí, el estado de los muertos? En el estado de los presente? El estado de los muertos, no sé si aquí lo mencionamos, ¿no?
parece que Pero también sí, cuando habla del espiritismo, en la lección 23, los tres espíritus inmundos, ok. ahí se está hablando justamente porque la obra del espiritismo es hacerse pasar por seres muertos, ¿no? Es eso, ¿no? Entonces ahí se tiene que hablar del estado de los muertos y el engaño del diablo haciéndose pasar por gente muerta. Así que por supuesto que esa es parte de la verdad presente que debe ser predicada. Bien, ahora ya tenemos los temas. El tiempo. ¿Cuánto tiempo debe durar un estudio bíblico? Bueno, aquí tenemos una cita de la carta 102, escrita en 1897, y dice, habla de los sermones y de los estudios bíblicos. Dice, evitad de los sermones largos. La gente no puede retener la mitad de los discursos que escuchan. Por eso es que a veces se hacen estudios de 2 horas y ya es muy largo. 2 horas y media, 3 horas, eso es muy largo. Y los sermones también largos de ese calibre también hay que evitarlos, ¿no? La gente no puede retener la mitad de los discursos. O sea, cuando ya pasa un tiempo, cuando pasa la hora, ya lo que se diga después de la hora la gente no lo retiene. Entonces, dice, quitad discursos cortos y más estudios bíblicos. Este es el tiempo para hacer que cada punto sea tan claro como un hito. Entonces, aquí está pues la recomendación. Estudios bíblicos, discursos cortos. Se recomienda que un estudio no dure más de 1 hora. Un estudio bíblico no dure más de 1 hora. Y esa hora incluye la oración, si se va a cantar algún que otro himno, inclusive el tiempo que usted llega, saluda, e invita a la familia a hacer el estudio. O sea, todo eso va incluido en 1 hora. O sea, que realmente el estudio como tal, 30, 40 minutos. Un estudio bíblico. Y por eso no deben haber muchas preguntas. Acuérdense que un estudio bíblico es pregunta y respuesta con la Biblia. Entonces aquí tenemos otra cita que está en Obreros Evangélicos. Dice, no es el mejor método ser muy explícito y decir acerca de un punto todo lo que se pueda decir. O sea, a veces nosotros queremos decir todo, que no quede nada, no le dejamos nada a la imaginación ni al razonamiento de la persona. Y en ese sentido, justamente por eso se alarga el estudio, porque queremos ser muy explícitos, muy específicos. Entonces dice, no es el mejor método. Sí, no es el mejor método ser muy explícito y decir acerca de un punto todo lo que se pueda decir, cuando unos pocos argumentos cubrirían el terreno y bastarían para todos los propósitos prácticos, para convencer o acallar a los oponentes, obreros evangélicos. Mira, me está acordando ciertamente una lección, o sea, sí, una lección que yo aprendí cuando recién conocí el Evangelio. Eso fue hace muchos años. Estamos hablando de 1990 y, ¿qué? 97, por allí. Y tuve un compañero, un amigo, que bueno, que me conocía antes y después que vieron el cambio, se sorprendieron y me preguntaron qué había pasado. Y entonces yo recuerdo que a ese chico yo le expliqué todo el mensaje de los 3 ángeles en toda una tarde. No fue 1 hora, fue toda una tarde. Duramos varias horas allí hablando. Y evidentemente le dije todas las cosas, todo. O sea, desde el santuario, el sábado, el anticristo, el papa, todo. La marca de la bestia, el estado de los muertos. O sea, le di todas esas 25 lecciones, se las di en una tarde. Y eso evidentemente no fue productivo porque además que fue mucho tiempo, seguramente no habrá digerido nada muy poco de lo que se le dije y además que lo habré llenado de muchos prejuicios porque si alguien es católico y en el mismo momento que tú te encuentras con él le explicas todo, desde que la Iglesia Católica es la gran ramera, que el Papa es el anticristo, bueno, ahí por supuesto que queda mucha confusión y mucho prejuicio. No estamos diciendo que no hay que hacer, que no hay que hacerlo, pero simplemente que todo tiene que ser
poco a poco. O sea, es un estudio, no es, primero no es un discurso, es un estudio y son varios estudios. Y así como cuando uno da clases o cuando uno aprende matemática o cuando uno aprende a leer, por ejemplo, te enseñan primero las letras, después te enseñan las sílabas, después las palabras, después las oraciones. O sea, todo va y eso abarca, por lo menos en Venezuela abarca, creo que 3 años, ¿no? 3, 4 años. Desde que te comienzan a enseñar las letras hasta que aprendes a leer y escribir, 3 o 4 años. Hay gente que inclusive dura más, ciertamente, pero bueno, lo cierto es que nunca es en un día, ni siquiera en un año. Entonces, bueno, lo mismo debe pasar. O sea, nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco, ir instruyendo a las personas de poco a poco, ¿no? Y por eso es que los estudios bíblicos deben ir de menos a más, de lo más sencillo, de lo más básico, la creación, la caída del pecado, Jesucristo, e ir entonces ya profundizando. Y a su vez, cada estudio, como dice aquí, deben ser pocos los argumentos. Pocos argumentos. Deben ser pocos. Entonces, bueno, esto es una recomendación, esto no es una ley de Medos y Persas, no hay ninguna cita que diga esto, pero si usamos esto de pocos argumentos, por eso es que los estudios bíblicos no deberían estar entre 10 y 15 preguntas. 10 y 15 preguntas, y 15 ya son bastantes, ¿no? Son muchas. Lo más recomendable son 10, ¿no? Preguntas que abarquen una lección. Ajá, exacto. Tener 10 preguntas por lección, ¿no? Exacto, estamos hablando Luego exacto, otra por lección, lección. otras 10 preguntas. Exacto, Ok. por lección. Entre 10 y 15 preguntas por lección, Y, de modo y que de se esas abarquen los pocos preguntas, argumentos. ¿Cómo? no muchos, y de esas preguntas, no citar muchas citas bíblicas, muchos No, argumentos, no. Debería Ajá. ser un versículo que responda a una pregunta, o a lo mucho 2 versículos, pero no más. Ok. No más porque entonces acuérdense que la gente no está acostumbrada como nosotros quizás, que tenemos años en la iglesia o en la fe, no están acostumbradas porque esa es otra, cuando hay mucha gente que ni siquiera sabe cómo manejar la Biblia, dónde están ubicados los libros. Entonces, esa hora que dije yo, esos 60 minutos, Perfecto. deben incluir dándole el tiempo con paciencia que la gente busque. A mí me ha tocado ver gente que bueno, va al índice, busca el libro que le cité, entonces luego busca que está en la página 300, entonces luego va 300. Entonces luego enseñarle, el capítulo es el grande, el número grande es el capítulo, los números chiquiticos son los versículos, entonces luego va allí. Entonces fíjese que ahí se toma un tiempo, mientras busca el libro, el capítulo, el versículo, y todo eso la gente tenemos que darle, porque la gente no maneja la Biblia. Y bueno, allí, por eso que deben ser pocos las preguntas y no más de 2 versículos de respuesta. O sea que deben ser cosas, como dice aquí, pocos argumentos que cubran el terreno y que basten para los propósitos prácticos. La gente, por supuesto, así como nosotros, nos pasó, ellos después que se conviertan, su deber va a ser entonces luego profundizar en eso. Pero lo nuestro es darle lo básico para que entiendan el mensaje y puedan tomar una decisión consciente. Y se podría hacer, digamos, ok, aquí las 10 preguntas con un solo versículo de referencia, y se podría dejar al final sugerencias de más versículos a que ellos sigan Profundicen. estudiando. Correcto, sí. Se les puede dejar allí algo así como que para profundizar tales versículos. Que no los vas a leer en ese momento, sino que ellos si ellos quieren profundizar, en su casa los lean. También inclusive se les puede dar algún material auxiliar. Yo, por ejemplo, a mí cuando me instruyeron en la fe adventista, no usaron conmigo la fe de Jesús, sino un folleto que se llama de Apocalipsis, ¿no? Revelaciones del Apocalipsis. Es un folleto que también tiene la iglesia. A mí me gustó mucho. Eso fue lo que a mí me enganchó porque yo tenía mucho deseo de conocer de las profecías de Apocalipsis, porque mi papá siempre me hablaba de eso, digamos, de los evangelios.
cuando venía Semana Santa, a él le gustaba mucho ponerse a ver las películas que pasaban, ya no tanto, de Semana Santa, de Jesús. Y bueno, como no había internet en aquel tiempo, nos reuníamos todos allí a ver la película. Y yo me fascinaba viendo la historia de Jesús, ¿no? Y entonces, claro, no sé por qué, lo que yo hacía era que una Biblia que nos habían regalado unos evangélicos, yo me ponía a leer los evangelios para ver que la película fuese justamente diciendo lo mismo que decía la Biblia. Y luego que terminaba en la película, entonces yo quedaba y seguía leyendo todo el Nuevo Testamento. Me ponía a leer luego las cartas y lo iba leyendo todo, todo, todo. Y bueno, yo creo que algo comprendía hasta que llegaba el Apocalipsis, y cuando llegaba el Apocalipsis, entonces ahí es cuando me venía la angustia porque yo no entendía nada. No entendía qué eran las profecías, no entendía la marca de la bestia, el 666. Este folleto, bueno, no sé muy bien la portada, pero quizás algunos se acordarán que es el que yo usaba. Y bueno, entonces le hablaba de este folleto porque por aquí fue que me engancharon cuando me ofrecieron este estudio. Yo dije sí, porque yo quiero, justamente es la única parte que yo no entiendo de la Biblia. Claro, yo no entendía nada, pero yo pensaba que la entendía. Pero lo que sí estaba seguro que no entendía nada era el 666 y eso. Bueno, en este estudio se hacen también las preguntas, con un estudio bíblico. Son más o menos 10 preguntas, 10 o 12 preguntas. Y al final aparece una parte que dice lectura auxiliar. Y entonces cada lectura auxiliar es un capítulo del conflicto de los siglos que corresponde con ese estudio. O a veces también es el camino a Cristo. Entonces, ese también fue muy bueno porque, porque además de ayudarme a profundizar, además de ayudarme a profundizar en el tema del estudio que hacíamos ese día, me puso a mí en contacto por primera vez con los escritos del Espíritu de Profecía. O sea, como por colocar un ejemplo, o sea, me hablaban de los sellos, ¿no? Entonces, bueno, me ponían a leer el capítulo correspondiente a eso de los sellos, el capítulo Heraldos de una Nueva Era. Entonces, claro, yo lo leía como un libro complementario, como un libro de apoyo histórico. No se me había dicho nada de quién era esa mujer ni quién era ese libro, pero ya me ponían en contacto con ese material. Ya lo estaba leyendo. Entonces, claro, al final de la lección o del curso, cuando me explicaban de Elena de White, yo estaba un poco más preparado para tomar una decisión porque me había estado leyendo esos libros. ¿Cómo? Como material auxiliar del estudio bíblico. Entonces, fíjense que en ese sentido, me parece que fue una buena estrategia y sigue siendo una buena estrategia este folleto. De hecho, este folleto, como me pareció tan bueno, yo lo revisé, le quité algunas cosas que van contra la interpretación de los pioneros, le agregué las cosas de los pioneros y el mensaje claro de Jesús, y lo reedité, y es algo que por lo menos en Venezuela lo usamos bastante para dar estudios bíblicos de Apocalipsis, de la verdad presente ya purificada. Entonces también, si alguien, ¿cómo se dice?, quiere trabajar con el de la verdad presente, que estamos haciendo los sábados, puede. Si alguien quiere trabajar con también lo puede hacer. Igual lo estaremos haciendo cuando terminemos aquel, vamos a hacer también en los videos. Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta o comentario acerca de los estudios bíblicos que quieran hacer ahora? Que ya hemos terminado las láminas. Si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, este es el momento. Esas láminas se pueden pasar para que las tengamos. ¿Cuáles láminas? ¿De Apocalipsis? Esas que has presentado. Sí, claro. Yo se las paso ahora por el grupo de discipulado. Vale. Sí, y si también podríamos tener ese estudio que has hecho, John. ¿Cuál estudio? El Apocalipsis. El que estabas comentando, este último que hicieron en Venezuela. De Apocalipsis. Uh-huh. Claro que sí.
Pero tú dices que les pase el PDF o que hagamos el estudio así como lo Los hacen. pases. No entendí, Roxana, si quieres que pase el PDF o quieres que hagamos el estudio en video. Bueno, yo decía para que nos pases, pero El PDF. también sería bueno, sí, en PDF. Vale. Y también sería, bueno, podríamos repasar algunos puntos, pero ya teniendo el PDF yo creo que es bastante ayuda. Vale, yo les paso el PDF. En este caso son, a ver, 26 lecciones. Vale. Son 26 lecciones. Aunque lleva la portada original de la iglesia, como ya les dije, Ujú. yo lo revisé, le quité todas las cosas que hablan de la Trinidad, de la naturaleza humana de Cristo incorrecta, de la naturaleza divina de Cristo incorrecta, del Espíritu Santo incorrecto, de interpretaciones proféticas contrarias a las que tenían los pioneros. Yo le quité todo eso y le puse pues lo que nosotros creemos que es la verdad. Ujú. Conservando evidentemente el formato de pregunta y respuesta, conservando esto de, como les decía, de la lectura auxiliar. Entonces, bueno, de igual forma, no soy perfecto. Si hay alguna cosita que ustedes estudiándolo se dan cuenta, me avisan y yo lo corrijo. Y así lo dejamos perfecto, ¿no? Pero ya está hecho, o sea, ya es un material que se tiene para dar estudios bíblicos. Eso. A los que les gusta estudiar, si alguien estudia, no, me gusta dar estudios bíblicos, pero de Apocalipsis. Bueno, ahí lo tenemos. Y el otro, de la verdad presente, bueno, que ya ustedes vieron los títulos, también ese lo estamos haciendo ya los sábados, ¿no? Así que ahí lo tienen. Sí, eso también sería bueno tenerlo porque como le compartimos a los compactos El video. los vídeos sí, de YouTube, Vale. pues para invitarles a que si quieren tener un estudio o si tienen algunas dudas o preguntas o no. Vale, Sería... yo les voy a pasar los que ya hemos hecho, los estudios que ya hemos hecho en PDF, y los otros los vamos a ir pasando eh, en la semana para que se preparen para el sábado. Ujú. Ok. Sí. Quería preguntar algo. Sí. Ujú. Ajá, Aura. Que de los temas de la verdad presente, que dice que son 25 temas. Yo entré aquí en YouTube y veo, o sea, no tienes una lista de reproducción, no sé lo que están ahí, hay que buscarlos, ¿no? No, ellos tienen, bueno, no sé si yo creo que los he puesto en una lista de reproducción que se llama Verdad Presente, pero Creo que no. solamente llevamos 5. Vale. Pero si no están, yo hago la lista de reproducción para que se vayan agregando ahí Vale. todos los que vayamos haciendo, sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Comentario, hermana, a ver quiénes están aquí. Hortensia, Rosín, Fred, Roxana. Yo ¿Qué solo tal? quería hacer un comentario. Bueno, del estudio ese que usted le dieron acerca de Apocalipsis, en el que como material auxiliar lo dirigían al conflicto de los siglos. Bueno, pues a usted le funcionó, ¿verdad? Funcionó esa estrategia de la iglesia con usted. Pero se me ha arriesgado, ¿no? Porque hay mucha gente que es muy prejuiciada con respecto al espíritu de profecía en Ellen White. Pero bueno, pues a usted le ha funcionado, entonces es bueno. Pero solamente eso, porque de hecho me recuerdo que hay una cita que dice algo así, ¿no? Que no es bueno presentar el espíritu de profecía con incrédulos, sino que me equivoco, dice la cita. Pero a mí no me lo presentaron así. A mí no me dijeron, cuando me dieron ese material auxiliar, a mí nunca me dijeron, mira, esto es inspirado de Dios. Esto es palabra de Dios, esto es de la profeta. Nunca. A mí solamente me dijeron, mira, esto es un material auxiliar, que es un material histórico y que complementa, porque claro, profecía, cuando tú hablas de toda la profecía de Apocalipsis, es historia que se va cumpliendo según lo estaba profetizado. Entonces me dijeron, mira, este es un libro de historia que te va a ir mostrando con fecha y eventos cómo se fueron cumpliendo estas cosas que estamos estudiando.
así fue que me lo presentaron. Y bueno, en ese momento, como yo... Con un libro histórico se lo presentaron. Entonces. Claro, yo tampoco tenía prejuicio. Yo no sabía quién Elena de White. De hecho, yo recuerdo que las primeras veces que comencé a ir a la iglesia adventista, en El Paraíso, en Venezuela, en Caracas, recuerdo que siempre después de la escuela sabática y antes del sermón, hacían una lectura, ¿no? Que separaban unas hermanas y leían, bueno, vamos a leer esto que dice la hermana White. Y leían una porción del Espíritu de Profecía. Yo no preguntaba a nadie, nada, ni a los que me invitaron, pero yo escuchaba siempre que todos los sábados, entonces mi imaginación era, esta hermana debe ser una hermana, no sé, de Estados Unidos, muy famosa, que siempre le manda cartas a la iglesia, ¿no? O sea, yo pensaba que era una persona que todavía estaba viva y que escribía cartas a la iglesia de consejos, ¿no? Porque nunca se me dijo claramente así, evidentemente para que no se me despertara el prejuicio, mira, esa es una profeta y si tú no lo aceptas estás mal. Eso no, o sea, no tenía yo ese prejuicio, solo era como un complemento, ¿no? Entonces también, claro, también pasa que a veces es la forma como nosotros presentamos las cosas lo que causa el prejuicio. Entonces, Sí. ahí tenemos que también tener cuidado en eso. Sí, Roxana. Quería decir, bueno, como ahora la mayoría pues entra a internet para saber o averiguar o investigar quién es tal, ¿no? Y yo creo que a la gente ya es más fácil y aparte que es ya más conocida la hermana White, ya la gente, porque yo estuve hablando a un hermano, bueno, no es hermano bautizado ni nada, es simpatizante. Y claro, yo cuando le hablé un poco de la hermana White, de sus libros, pues ahí vi rápido el rechazo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo podríamos allí hablarle o decirle? Porque claro, ya en internet lo veía, en internet pues se encuentran de todo, tanto el lado positivo como el lado negativo, ¿no? Que era una amazona o que ha plagiado de otros autores, en fin. Y luego, mi pregunta era que si cuando estamos dando estudio, en pleno estudio, si alguien nos pregunta, ¿y qué piensas sobre las vacunas? ¿O qué piensas sobre tal fiesta o aquella? O por ejemplo, como ahora, lo de la Pachamama, ¿no? De la De la Madre Tierra. tierra plana. Ujú. Eh, yo creo que debemos ahí decirles lo que representa Bueno, en fíjense, cada... fíjense, yo aquí no lo puse porque no pensé que íbamos a hablar de esto, ¿no? Pero hay una cita que también está aquí, en el Espíritu de Profecía, y que también es obviamente lógica, ¿no? A veces no hace ni siquiera falta el Espíritu de Profecía para argumentar esto que voy a argumentar. Es cierto que nosotros tenemos que dar razón de la fe que hay en nosotros, con paciencia. Eso es verdad. Pero también tenemos que ser muy astutos, ¿no? Jesús dijo, sed prudente como la serpiente, pero no, sí, Sí, y y ya. sencillo como palabra. Y sencillo como paloma, gracias. Entonces, claro, Jesús nos manda a tener la sencillez de la paloma, pero también la astucia de la Ujú, serpiente. O sea, ¿qué ujú. significa? Que nosotros primero tenemos que, ante cualquier pregunta, con la ayuda de Dios y con también nosotros manteniendo un ojo allí clave, tratar de identificar qué tipo de pregunta es la que nos hacen, primero. Si la pregunta es una pregunta farisaica, o sea, tipo conchita de mango o trampa, si ese es el Ujú. tipo de la pregunta, o si la pregunta realmente es una pregunta sincera de alguien que quiere conocer. Acuérdense que lo estudiamos la semana pasada, creo que fue, o la anterior, cuando hablamos de la samaritana. Ujú. Aunque la gente es sincera, a veces la gente hace preguntas para desviar a algún asunto que les es incómodo. Sí, para evadir. No, Sí, a veces también pasa que es que la misma gente de por sí tiene muchas preguntas en la cabeza, que ese era mi caso, como por ejemplo cuando yo estudié, y, y quiere, a veces la misma gente, uno pues cuando es estudiante o la misma gente es impaciente, quiere saberlo todo, pero a veces, aunque no tengan mala intención,
aunque su intención sea buena, ahí está la diferencia de ustedes que son maestros. Ustedes son los maestros. Ustedes no son, en ese caso, estudiantes. Ustedes son los maestros. Entonces, ustedes tienen que saber... Traerlos a nuestro terreno en todo caso, ¿no? ¿Cómo? Traerlos a nuestro terreno, o sea, al punto, al tema que Claro, estamos eso es lo que iba a decir. O compartiendo. sea, saber que aunque su intención sea muy buena y aunque realmente él quiera saberlo porque quiera obedecer, ustedes como maestros tienen que discernir primero que cuando uno va a una clase, si uno se dispersa, uno al final no se logra, no se concreta nada. O sea, si usted va a estudiar, yo quiero que estudiemos hoy la vigencia de la ley. ¿Y el objetivo cuál es? El objetivo es que al final la persona vea la argumentación y entienda que la ley está vigente. Pero si yo me disperso, porque a veces hay, por cada cosa que uno dice, hay una pregunta, si uno mismo no se mantiene en el camino de lo que uno se ha propuesto enseñar y se deja uno dispersar, o sea, se deja uno desviar, aunque sea por buena intención, no se va a cumplir el objetivo. Va a pasar el tiempo, la hora que usted pautó, y va a tener que terminar el estudio sin haber logrado el objetivo. Entonces, no se logra ninguna cosa, porque ni se le explicó bien lo que la pregunta que hizo, ni el estudio que usted vino a dar. Entonces, en ese caso, fíjese que a veces si se habrán dado cuenta, a veces yo les digo a los hermanos que me preguntan cuando doy un estudio, cuando voy a una escuela sabática, cuando estoy dando un sermón, yo les digo, bueno, ese es otro tema. Y, por ejemplo, justo el sábado pasado, estábamos en el sermón y una hermana preguntó por el tema de la fiesta. Yo le dije, bueno, mira, hay unos videos que ya hemos hecho acerca de la fiesta. No es el tema ahorita, pero si quieres, ve los videos y si aún, después que terminemos la transmisión, hablamos al respecto en persona y yo te explico todas las dudas, ¿no? Entonces, fíjese que ahí uno tiene que saber que si uno va a responder una pregunta, si la pregunta va con relación al tema que estamos estudiando, o si la pregunta es tan profunda que te va a desviar completamente el tema y se va a perder el objetivo, vas a gastar más tiempo. Entonces, en ese caso, es mejor aparcar la pregunta y decirle, mira, la hacemos luego, en otra oportunidad. A veces uno mismo no tiene la respuesta y no está mal, no es pecado que usted le diga a la persona, mira, yo mismo, esa pregunta que tú me haces es tan buena o yo mismo no me la había hecho, no tengo respuesta ahora, permíteme que yo investigue y luego te traigo una respuesta. No está malo eso, porque nosotros sabemos que nosotros no somos el Cristo. El único que tiene todas las respuestas es Cristo. Exactamente. No lo Entonces, bueno, saben. en ese sentido uno tiene que saber, pues, discernir la pregunta, discernir el tiempo, si le va a tomar mucho tiempo, no permitirse dispersarse uno tiene que tener un plan y el plan cumplirlo. Y si hay preguntas de curiosidad, bueno, se pueden atender después. Inclusive, no es bueno, como en esta última cita, no es bueno ser explícito y decir todo lo que se pueda decir. Hay que dejar siempre a la gente con hambre. Porque si usted le da toda la comida en un mismo día, ya la gente va a perder bueno, ya yo sé todo. No, usted tiene que dejar siempre a la gente con deseo de más. Aún porque la misma gente no va a entender todo en un solo día. O sea, se puede indigestar en el estudio. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber, pues, discernir si la pregunta es trampa o sincera. Y aún si es sincera, si me va a tomar mucho tiempo, si viene el caso, o si no sabemos la respuesta, bueno, decirle luego te la respondo. También es muy importante la oración, ¿no? Al inicio. Y ver que también que la otra persona también se involucre en la oración. Porque en mi caso, cuando yo recibí bueno, ya había estudiado esto no le había hecho mucho caso, ¿no? De la verdad presente y todo. Pero cuando tú viniste, a pesar de que eras de Venezuela y que me caías bien, yo decía, pues no me voy a dejar influenciar por eso. Porque lo que me está diciendo es así como muy me suena a mucha locura. Y entonces yo
tenía ahí como desconfianza, ¿no? Mm. Y poco a poco, pero hasta que yo no decidí arrodillarme y decirle a Dios que me ayudara y que me diera entendimiento y que si esto era la verdad, que me ayudara a entenderlo, hasta que yo no quise, que no puse a disposición, pues no me entró, porque no entendía nada. Hasta que no hice eso, ya no empecé A a codificar. comprender. Sí, sí. Bueno, eso es importante, ¿no? Hay que orar en el estudio, al principio y al final, que cada quien ore individualmente y nosotros como maestros orar por nuestros alumnos. O sea, por aquellos que están haciendo estudios bíblicos con nosotros, hay que orar. Hay que orar en grupo, decirle, bueno, vamos a orar por los que están haciendo los estudios. Por eso, porque esta es una batalla espiritual y de verdad que también el enemigo no va a quedarse quieto hasta que, o sea, si él no se va a quedar quieto viendo cómo se le quitan las almas, ¿no? Entonces, es una batalla también espiritual que hay que orar. Bueno, no sé, creo que algo más no hay, ¿verdad? Y que Vamos a... no tengamos miedo, que no tengamos temor, porque nosotros solamente somos instrumentos y quien Amén. hace todo es Cristo. Entonces, que tengamos fe y confianza en lo que vamos a hacer cuando lo empecemos a hacer y ya veréis que los resultados van a ser sorprendentes. Amén. Amén. Bueno, vamos a orar. Una vez más, Señor, estamos aquí para darte gracias por tu oportunidad, tu misericordia para con nosotros. Perdona, Señor, nuestros pecados y en especial ahora todo lo que hemos estudiado hoy, lo que hemos hablado, lo que hemos leído. Permite, Señor, que lo podamos reflexionar, que podamos repasar con calma, con meditación, con oración y así escuchar bien tu voz sobre el tema y tu enseñanza sobre este tema de los estudios bíblicos. Ayúdanos, Señor, a comprender y poder ser buenos obreros, bien preparados, que no tenemos nada que avergonzarnos, sino que podemos ser buenos instrumentos en tus manos. Bendice a todos los hermanos que han estado presentes en su deseo de ser discípulos y de hacer discípulos. También a los que van a escuchar esta grabación, sé tú con ellos y que sea de bendición y edificación, para que también ellos se conviertan en instrumentos en tus manos para la salvación de muchas almas. A nosotros que estamos aquí en Europa, te pedimos que nos des una noche de descanso. A los hermanos que están en América, sigue con ellos bendiciéndolos en el resto de día. Y permite, Padre, que una vez más nos reunamos nuevamente para seguir instruyéndonos sobre cómo hacer discípulos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Sí. Amén. Ujú.